la Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Reflexiones de 8 décadas de planificación en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Joaquín Villamil, que es un conocido planificador y economista de Puerto Rico y que hemos hecho varios programas anteriormente y que ha estado ligado con la planificación de Puerto Rico durante las 8 décadas que él lleva de existencia. Joaco, debemos comenzar quizás la década del 50. ¿Qué estaba pasando en Puerto Rico en esa década en términos de planificación del país? Bueno, mira, como tú sabes, la Junta de Planificación se creó en el 42 por Tocqueville, que era un planificador muy conocido en Estados Unidos. Y lo interesante es que Tocqueville creó la Junta como un ente independiente. La Junta era un cuarto poder, con la idea de que estuviera libre de todas las intervenciones políticas. Eso cambió en el 52, que hubo una comisión que nombró Muñoz Marín para reestructurar la rama ejecutiva que se llama el Road Commission. Y ahí la Junta pasó a ser parte de la oficina del gobernador. Y en efecto se convirtió en otra agencia de gobierno. ¿Qué pasó en los años 50? Bueno, la Junta todavía en los 50 y hasta, yo te diría que hasta principios de los 60, pero sobre todo en los 50, la Junta era un ente de planificación. Hacía planificación. Pero también era un ente de permiso y reglamentación y todo lo demás. Pero en los 50, donde don Rafael Picó era el presidente de la Junta, con quien yo tuve seriosísimas discrepancias después. En los 50 yo todavía era un muchacho que estaba estudiando. Pero antes de regresar de la Universidad de Pensilvania, donde hice estudios graduados, etcétera, me dieron un libro de él para reseñar, que era algo de la economía de Puerto Rico, no sé qué. Y él hizo una reseña terrible. La verdad que el libro era no valía 2 chavos. Y eso me creó una enemistad que duró por mucho tiempo con don Rafael. Pero a pesar de todas esas críticas y de esa mala relación con don Rafael, yo todavía entiendo que ha sido el único presidente de la Junta de Planificación que entendió el proceso de planificación de una manera más sistémica, más incluyente, etcétera. Y eso yo no tengo ningún problema en decirlo. Uno cuando es joven, uno a veces dice más de lo que debería de decir, pero sí, en los años 50 la Junta de Planificación, ahora parte de la oficina del gobernador, pero todavía con rezagos de lo que era antes, de convertirse en parte de la oficina del gobernador, todavía seguía siendo un imán para los mejores planificadores que había en ese momento. Aquí estuvo Jorge Ahumada, estuvo Tom Reiner, estuvo Janet Sheff, estuvo you name it. Todos los buenos planificadores tenían que venir a Puerto Rico a trabajar en la Junta. Joaco, explícale a los radioescuchas cuáles son las funciones de la Junta de Planificación. Bueno, eso ha ido cambiando. Pero en esta época, en los 50, los 40. No, ahí era organizar el desarrollo del país. O sea, tenía unas responsabilidades mucho más allá de dar permiso o aprobar planes de ordenamiento, ese tipo de cosas. Por eso era lo que la hacía única en Estados Unidos y en América Latina. Era la única junta de planificación
que tenía esa responsabilidad. Y recopilación de datos, ¿verdad? Hombre, Estadística. sí, seguro. Pero lo más importante era que era un ente realmente de planificación. Y por eso venían toda esta gente. Por ejemplo, Tom Rainer pues, fue uno de los fundadores o uno de los que se le ocurrió la idea de Advocacy Planning. Janet Sheff fue una de las que creó el área de Social Planning. John Dykman fue uno de los grandes planificadores. Y como esos muchos otros de América Latina que venían aquí a ver el asunto. Yo recuerdo cuando yo estuve en el Institute for Development Studies en Inglaterra, el que tenía la oficina frente a la mía era un señor que se llamaba Singer, Hans Singer, que es uno de los grandes economistas del siglo pasado. Y Hans me decía que tú no te podías llamar Development Planner si no venías a Puerto Rico. Y es en los años 50. Y eso, o sea que todavía había esa aura de lo que fue la Junta en su creación. Y eso después se fue perdiendo, como sabemos. Y la Junta se convirtió no en una entidad de planificación, sino una entidad reglamentadora y de permisos, y muy limitada en su enfoque. Y en efecto, lo que empezó a ocurrir fue que la verdadera planificación de Puerto Rico se hacía fragmentadamente. Por ejemplo, el determinante más grande de los usos del suelo no fueron los planes de la Junta de Planificación, fue la Autoridad de Carreteras y su plan de carretera. Porque una vez tú decías voy a hacer una carretera por aquí, pues eso ya te afectaba a todos los usos que había alrededor. Pero en los 50 todavía la Junta mantenía esa aura de que era una entidad innovadora, novedosa, que realmente tenía como propósito dirigir el país. Y tenía dos instrumentos. Uno era lo que llamaba el PICA, el Plan de Inversiones de 4 años. El plan de inversiones de 4 años realmente era el plan de inversiones del gobierno. Ya para los años 70, sí, principios de los 70, únicamente el 12% de las inversiones que hacía el gobierno pasaban por la Junta de Planificación. La Junta seguía produciendo el informe, pero el informe era una recopilación de información que producían otras agencias. O sea, que dejó de ser el ente planificador en cuanto a eso. Y lo otro, pues que básicamente dejó de ser un ente que producía, digamos, políticas públicas, planes. Eso ya se acabó. Y se acabó ya para los 60, ya estaba, ya no era lo que caracterizaba a la planificación. Así que, y últimamente, pues, ahora se va a dedicar a hacer los planes de ordenamiento territorial, que está bien que los haga, pero que no es la función para la cual realmente debería existir un ente de planificación. ¿Y qué sucede en esa? ¿Cómo va evolucionando del 40 al 50? ¿O se mantiene más o menos estable? Del 40 al 50, yo te diría del 40 al 60, desde que se creó en el 42, nosotros nos olvidamos que don Rafael Picó tenía 26 años cuando lo nombraron presidente de la Junta. Y don Rafael pues tenía sus conexiones y conocía gente en el área de planificación en Estados Unidos y empezó a hacer cosas muy interesantes. Peleaba mucho con don Teodoro Moscoso. Sí, tenían unas discrepancias muy, muy grandes en varias cosas. Pero la Junta era un ente realmente de planificación. Yo recuerdo los planes de desarrollo del suroeste. No, pues yo no estaba aquí, los he visto después. Los planes de desarrollo del suroeste, muchos planes que tenían que ver con los sectores industriales, cosas de eso. O sea, la Junta hacía planificación.
Eso, como te dije, pasó al olvido en los años 60 y desde los años 60 en que el presidente de la Junta de Planificación en una ocasión fue Moncho García Santiago, que era un burócrata por vida, pasaba de una posición, fue secretario de Hacienda, fue secretario de la Familia, presidió la Junta de Planificación, y otro fue Cándido Olivera, que ese creo que fue el que nombró don Roberto Sánchez. Eran gente que realmente no entendían la función de un ente planificador, y la Junta pues básicamente pasó al olvido. Yo recuerdo en el ese sí, porque lo escribí yo, en el 1967, por ahí, 68, yo estaba en la Universidad de Pensilvania y el que era director, ¿cómo era la cosa? El que era director de la revista del Journal of the American Institute of Planners, me pidió que hiciera una reseña de la planificación en Puerto Rico. Y se publicó. Y pues fue muy crítica, ¿verdad? Ya se había perdido lo que era originalmente y todo. La Junta de Planificación envió a un consultor americano que tenían aquí que se llamaba Jack Noble. Lo mandó a hablar con Davidoff, que era el editor de la revista, para decirle que ellos iban a contestar y que ese artículo estaba mal, que no era así, y Davidoff les dijo, bueno, ustedes por supuesto tienen el derecho de contestar, pero el autor tiene derecho a contestar lo que ustedes digan, y nunca hicieron nada. Pero ellos cogieron esa crítica tan en serio que hicieron eso, fíjate. Y la verdad que eso era parte, eso de la Junta de Planificación, esa mística de la Junta, también era parte de la mística que había sobre el desarrollo en Puerto Rico. ¿Tú sabes? Recuerda, aquí hubo libros y artículos. Kenneth Boulding, que fue un economista famoso en la segunda mitad del siglo pasado, Kenneth Boulding escribió un artículo donde decía que lo que estaba ocurriendo en Puerto Rico era más importante que la Revolución China. Cosas así, ¿no? Richard Meyer, que es un economista muy conocido, admirado, escribió un libro sobre planificación del desarrollo basado en la experiencia, en lo que él entendía era la experiencia de Puerto Rico. Werner Baer, otro economista conocido, escribió un artículo en el Quarterly Journal of Economics, que es una revista muy, muy prestigiosa. Escribió también sobre lo que estaba pasando. Pero hubo crítica en el 1967, por ahí, 66, un poco antes, 63, 64. Dennis Harrow, que era el director ejecutivo de una asociación que se llamaba American Society of Planning Officials, que en ese momento era muy importante, escribió unas cosas que decían, ustedes están equivocados con esto de la planificación. El uso de los terrenos en Puerto Rico lo va a decidir el automóvil. No van a hacer los planes esos que ustedes hacen. Y tienen que controlar el uso de los automóviles, el uso de las carreteras, qué sé cuánto, cómo los localizan. Obviamente no le hicieron caso. Y resultó ser así. O sea, en última instancia la utilización de los terrenos en Puerto Rico fue más decidida por ¿cómo se llama? Por la autoridad de carreteras, por la autoridad de vivienda, eso que hacían sus cosas el Departamento de la Vivienda, que era entonces la CRUF, que localizaban proyectos, diseñaban carreteras, no en función de lo que era lo mejor para la estructura espacial de Puerto Rico, sino en base de qué era lo que más le convenía a la autoridad, ¿no? Y el mejor ejemplo de eso, aunque mucho más tarde, es el tren urbano. Cuando el tren urbano se definió por primera vez, fue a principios de los años 70. En ese momento, la ruta que se escogió es la ruta que tiene hoy el tren urbano. Cuando se escogió esa ruta,
el área que el tren urbano iba a servir, que era San Juan, estaba creciendo hacia la ruta del tren. O sea, que hacía mucho sentido esa ruta. Esa ruta no se cambió. Y cuando se construyó el tren urbano, 30 años después, dejaron la misma ruta, pero ya esa ruta no hacía ningún sentido, porque la ciudad ya había crecido fuera de la ruta. O sea, tú no te vas a montar en un tren en Bayamón. Si vives en Toabaja o en Dorado, en el mismo Bayamón, tú no vas a montarte en tu carro, dejar el carro en la estación en Bayamón para venir a San Juan, porque ya estás en San Juan. Cosas así, ¿no? Pero la Junta, primero yo creo que el tema de la planificación en manos de una agencia de gobierno, de planificación para todo el país, pues mira, cayó en desuso también por la cosa esa del socialismo y que si eso era socialista. Yo recuerdo el plan de inversiones de 6 años se cambió a 4 porque los rusos hacían un plan de 6 años. Ese tipo de cosas. Y la planificación pues adquirió ese... Tú dirías que eso es en la década del 60 que empieza a cambiar al final. 60 es que empieza a cambiar. Tú dirías que... Al principio de la década del 60. Que tiene que ver con el cambio político de Puerto Rico. O sea, que Sánchez termina en el 68 y entonces hay un cambio con un gobernador anexionista electo por primera vez en el 68. Mira, eso tuvo mucho que ver. Y te voy a hacer una admisión. Yo fui miembro de la Junta de Planificación por 20 minutos. Don Luis Ferré. Don Luis Ferré nombró al socio de mi suegro como presidente de la Junta de Planificación, don Julio Vizcarrondo. Entonces me quería nombrar a mí a la Junta, porque pues mi suegro era de Ponce, la cosa esa y yo estoy seguro que don Julio probablemente le dijo, no, guaco, ese muchacho estudió en UPenn y qué sé yo qué. Y yo le dije que no. Entonces don Julio me llamó y me dijo que si podía pasar por su oficina, y yo le tenía un respeto inmenso a don Julio Vizcarrondo. Era un hombre extraordinario. Bueno, pues lo fui a ver. Y me dijo, mira, pero entra, que la Junta está en sesión ahora para que tú veas cómo es eso. Y entré. Y apareció un menú, una minuta por ahí en algún lado, donde me tenía todavía como miembro designado a la Junta. Y yo estuve allí 20 minutos. Pero, y total, después a don Julio lo colgaron, la legislatura popular no lo confirmó, que fue un grave error. Pero sí, fue una experiencia. La verdad es que es una pena lo que ha pasado con la Junta, igual que lo que ha pasado con otras instituciones que se crearon en los años 40 y 50, y que nuestro amigo común, Paco Catalá, describió en el libro ese maravilloso que se llama La Promesa Rota, donde describe toda la desinstitucionalización de Puerto Rico. Después de don Luis, sí, la cosa cambió. Pero no fue... venía cambiando ya. Aún en la administración de Sánchez Vilella ya era otra cosa. Pero sí, la administración de don Luis hizo, por ejemplo, el gran plan de la administración de don Luis Ferré fue algo que se llamaba TUSCA, Transportation and Urban Settlements Combined Action. Bueno, pues ese plan se hizo en la Autoridad de Carretera, no se hizo en la Junta de Planificación. Y era un plan para hacer unas carreteras alrededor de la isla y sembrar pueblitos, qué sé yo qué. La hizo un arquitecto belga que estuvo aquí poco tiempo. Así que eso, tú sabes, no cambió mucho después. Después del cambio en los 60, yo te diría que el único presidente que realmente entiende la planificación
fue Luis García Pelati, que fue en la época de Alejandro, creo. Y no tuvo mucho éxito en lograr cambios de actitudes y eso. A lo que está surgiendo ahora, que es muy interesante, ahora, en estos momentos, es un grupo de planificadores jóvenes que están tratando de cambiar la visión. Y uno muy interesante, un muchacho Ramos, que creo que es profesor en la Escuela Graduada de Planificación, que creó el concepto de Insurgent Planning. Y es la planificación como un instrumento de cambio, de transformación. No es nuevo, la idea no es nueva, pero es interesante que nuevos profesionales están ya un poco saliéndose de... Y yo lo dije, hicieron ese reconocimiento los otros días, yo dije, mira, el tema aquí es si la gente está satisfecha con la sociedad que tenemos o si quieren cambiarla. Si quieren seguir haciendo planes de ordenamiento territorial, dando permisos, bueno, pues estamos chéveres, estamos felices. Pero yo me resisto a creer que esta es la sociedad que queremos. Y estos muchachos, este particular que yo mencioné, que acaba de publicar su tesis doctoral, están viendo que hay que transformar el sistema, con lo cual yo estoy muy de acuerdo. Juaco, y entonces, ¿qué sucede ya en la década del 70? ¿Cómo va cambiando esto? Bueno, la década del 70, tú sabes que fue una década de una crisis muy grande en la economía de Puerto Rico. Y lo que definió más que nada lo que ocurrió en esa década fueron tres cosas. Una, la crisis de petróleo, del boicot de la OPEP, y que creó la primera vez que Puerto Rico entra en una recesión, en el 74, 75, después de la posguerra. Y la creación de una comisión que se llamó el Comité Tobin. Y ese Comité Tobin definió un poco la ruta a seguir, ciertamente durante la primera administración de Hernández Colón. Y lo que Tobin recomendó en ese informe no se alejaba mucho de lo que la Junta de Supervisión recomendó posteriormente, 50 años después o 40 años después. En cuanto a planificación, la Junta sencillamente perdió relevancia, porque lo que estaba moviendo la economía eran, primero, la recesión esa que hubo como consecuencia de que la industria petroquímica, que había sido el enfoque a fines de los años 60, pues la industria de petroquímica en efecto si no deja de existir totalmente, empieza un deterioro muy grande. Y es interesante que algo que cambió tanto el perfil de la economía de Puerto Rico, de donde salió no fue de la Junta de Planificación, fue de Fomento Económico. Y fue una idea de don Teodoro Moscoso, que contrató a un ex profesor, un profesor mío que ya murió, Walter Isaac. Y Walter convenció al gobierno de Puerto Rico, Walter y su socio Tomás Vietoris, de que la industria petroquímica podría ser el futuro de la isla. Eso se combinó con el hecho de las cuotas que había en ese momento en Estados Unidos de importar petróleo. Esa es la década del 60. Eso es la década del 60, seguro. Y se hizo ese famoso plan para refinar petróleo en Puerto Rico, y a base de tener el petróleo refinado, hacer la industria petroquímica. Pero la Junta no tuvo nada que ver con eso. Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita
o en nuestro portal. Para más contenido como este, síguenos en las redes sociales como @Radio Funglode. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org. Continuamos con el programa de hoy, titulado Reflexiones sobre 8 décadas de planificación en Puerto Rico. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Joaquín Villamil. Joaco, en el segmento anterior estuvimos hablando de los inicios de la Junta de Planificación en el 1942 por quien era entonces el gobernador Rexford G. Tocqueville, y cómo se veía la Junta como un ente independiente de las 3 ramas de gobierno, como una especie de cuarto poder, y cómo eso fue cambiando. Ya se iba, en la medida que se iba en realidad politizando y convirtiendo parte de la rama ejecutiva del gobierno, respondiendo a un gobernador electo. Y entonces, ¿cómo va evolucionando después del gobierno de Sánchez Vilella en la década del 60? Estás comentando de cómo Teodoro Moscoso, a través de fomento, no de la Junta de Planes, es que convierte a Puerto Rico en un país donde había una industria petroquímica importante, que estaba Corco, Union Carbide, PPG, y todo el mundo puede ver los restos de todas estas operaciones en el suroeste de Puerto Rico, por Peñuelas particularmente, y Corco particularmente. Ahora, luego que viene toda la crisis del 73, que en realidad Puerto Rico no tiene culpa, porque eso tiene que ver con la guerra del Mediano Oriente y la unión de todos los países que producen petróleo a través de la OPEP. Entonces, obviamente, colapsa la industria de Puerto Rico, de las petroquímicas. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Vuelve la Junta de Planes a tener un rol o no? No, la Junta nunca recuperó el rol. Y fíjate que esta decisión de las petroquímicas también fue una decisión que impactó la producción de energía eléctrica, porque el gobierno de Puerto Rico invirtió en nueva generación de energía eléctrica para las petroquímicas. Y la historia ahí es que le vendían la energía eléctrica al costo marginal, por lo cual nunca iba a recuperar esa inversión. Pero lo importante ahí fue que la industria petroquímica, como se desarrolló, cambió toda la fisonomía espacial de Puerto Rico. Y la Junta no tuvo nada que ver con eso. Digo, a lo mejor cuando iban a construir le mandaban los papeles para que firmara que estaban aprobados los planes o algo así, pero en términos de decisión, nada. ¿Y quién estaba a cargo de la planificación de Puerto Rico? Nadie. Don Teodoro Moscoso, probablemente más que nadie. Y don Teodoro era un tipo extraordinario, pero bueno, tenía sus cosas, ¿no? Yo recuerdo, don Teodoro tenía una gráfica que medía como 6 pies, donde por acá entraba petróleo y por acá salían sillas y mesas y qué sé yo qué. Bueno, pues tenía razón. Pero las sillas, las mesas, esas cosas se estaban produciendo en Estados Unidos, no en Puerto Rico. Así que nosotros teníamos la operación que era muy contaminante, muy intensiva en el uso de espacio, que es lo que tenemos nosotros escaso, y no creaba muchos empleos. La que creaba muchos empleos no era tan contaminante, estaba fuera de Puerto Rico. Eso, yo recuerdo Walter Isard fue mi profesor, y yo años después me encontré y le dije, contra Walter, usted metió las patas con esto. Nos ha dejado con ese cementerio de refinerías y qué sé yo cuánto. Y él me dice, sí, si lo hiciera ahora lo haría distinto. Y yo le digo, un poco tarde para eso. Un poco tarde para eso. Pero bueno, lo que dirigía al país no era la Junta de Planificación. Y no lo volvió a hacer la Junta de Planificación más nunca. Ni hoy tampoco.
En ese momento, pues era don Teodoro, que es una persona, pues, que todos respetamos mucho y todo, pero como todo ser humano, pues a veces se equivocaba. Y esa fue su gran equivocación. El tema después, en los años 70. Y irónicamente, cuando él sale del gobierno, preside la Junta de Corco. De Corco, sí. Bueno, irónicamente no, sabemos lo que hay. Pero más tarde, cuando Hernández Colón era gobernador, se quiso hacer un complejo inmenso de refinamiento de petróleo y cuánta cosa hay en el oeste de Puerto Rico, que no hacía ningún sentido. Y Hernández Colón, que era un hombre tan inteligente, pero para no llevarle la contraria a don Teodoro, dijo, bueno, pues lo vamos a hacer en la isla de Mona, sabiendo muy bien que no podía ser en la isla de Mona. El superpuerto. El superpuerto, sí. Yo todavía tengo los papeles ahí en la... Y fue un momento complicado, pero más nunca la Junta volvió a tener. La Junta se convirtió en un ente reglamentador, de permisos, de consultas de ubicación, que la consulta de ubicación es un instrumento que es único en Puerto Rico, porque se desarrolla porque no hay planificación. ¿Te fijas? Entonces, si hubiera planificación eficiente, efectiva, eso no sería necesario tener una consulta de ubicación. Bueno, pues la consulta de ubicación se convirtió en eso. Después hubo cambios en la ley de planificación y no sé cuánto, pero la Junta no es el ente director o el ente, sí, director de lo que es la evolución de Puerto Rico, ni económica, ni social, ni físicamente. Y no lo es todavía. Ahora, tú dirías, Joaco, que entonces después del 70, particularmente con el informe Tobin, que el informe Tobin en realidad se convierte en una especie de blueprint, sí. De planificación. Oh, sí. De ahí surge también la farmacéutica, ¿verdad? Toda la cuestión. Bueno, seguro, porque lo que ocurre es que siempre había en el Código de Contribuciones Federal, había la sección 931. Y la sección 931 tenía unas ventajas contributivas a nivel federal, pero para beneficiarse tenías que cerrar la operación. O sea, tú cerrabas la operación, hacías el recuento de cuánto te ganaste, pues no pagabas contribuciones, lo que fuera, no recuerdo los detalles. Pero el tema fue que un grupo de pensadores financieros aquí en Puerto Rico se les ocurrió la cuestión de la 936 como una manera de sacar a Puerto Rico del hoyo. Ahí estaba Salvador Casellas, Miguel Ferrer, creo que Agustín Cabrera, José Enrique Fernández, todas estas personas que se distinguieron mucho en el ámbito financiero, y se logró la sección 936 en el 76. Y eso pues tuvo el efecto de que Puerto Rico se convirtió en un sitio muy atractivo para la empresa farmacéutica. La Junta de Planificación no tuvo nada que ver con eso, ni dónde se iban a ubicar, ni nada. Digo, aprobaba los permisos y qué sé yo qué, pero no planificó dónde deberían de estar, no. Eso fue estrictamente una decisión de fomento. Y tampoco tuvo ninguna función en ver, en analizar los impactos ni nada de eso, ¿no? Eso no, la Junta no tuvo nada que ver con eso, y los impactos fueron muy importantes en términos de dónde se ubicaban las plantas, qué hacían, la contaminación, porque algunas de esas plantas al principio eran muy contaminantes. El recurso del agua. Sobre todo el recurso del agua fue así que, como te digo, esas decisiones se hacían en fomento. Y en algunos casos, como de la 936, por iniciativa de personas del sector privado, realmente. La Junta, no tuvo nada que ver con eso. La verdad que el tema de los 70
pues fue quizás la primera década donde la Junta sencillamente desapareció del radar. No hizo nada, no tenía nada que ver. Daba los permisos y cosas de esas. Se había creado ARPE como para hacerse cargo de los permisos y que la Junta planificara, pero la Junta realmente nunca planificó y nunca cedió enteramente el tema de los permisos. Al día de hoy todavía la Junta aprueba permisos. Pero eso no es planificación, eso es otra cosa. Eso es cumplimiento con leyes, etcétera. Juaco, entonces tú dirías que ya de la época del 80, 90, ya el ritmo del desarrollo de Puerto Rico fue el desarrollo de las farmacéuticas con las 936, y se aprueba esto en el 76. Y entonces terminan hasta 20 años después, o sea, en el 96. 96. Y entonces hay 10 años que nos dan, la cual Puerto Rico, o sea, yo creo que ese es un ejemplo de la poca planificación, porque hombre, seguro, no se planificó sabiendo que se te acababa esto en 10 años, no se hizo absolutamente nada. Bueno, para sustituirla. Te voy a decir más. En el 78, 2 años después de crearse las 936, ya en el Congreso hubo movidas para eliminarla. O sea, ya se estaba hablando de eliminar la sección 936. Yo recuerdo, yo tenía un recorte del Wall Street Journal o de Business Week, una de estas cosas, donde citaban a unos congresistas diciendo hay que terminar con esto porque esto es corporate welfare y qué sé yo. Pero nadie se molestó en ver la posibilidad de que eso ocurriera. En el 85 fue el primer susto grande. Y como no pasó nada, pues no se hizo nada. Y entonces ya en el 96, pues se cambió. Pero el tema ahí interesante, Ángel, es que yo recuerdo en una reunión en la Asociación de Industriales en el 95, 96 sería. Clinton había dicho que iba a eliminar la sección 936. Y tenían un cabildero en Washington, no recuerdo, Juaco Márquez se llamaba. Y Juaco llamó a su cliente, que era la Asociación de Industriales, Juaco Márquez, y despreocúpense que no va a pasar nada. Y al otro día bajó el proyecto de ley en el Congreso, eliminado, que era un senador Archer, era algo así, era de Alaska. Sí. Pero entonces en ese momento debería de haber comenzado un proceso de ver, bueno, ¿cómo vamos a reestructurar la economía de Puerto Rico? ¿No? Y eso no ocurrió. No ocurrió ni en la Junta de Planificación, ni en Fomento, ni en ningún otro sitio. Pero yo creo que todavía peor aún, Juaco, no sucedió en Washington. Porque en Washington, que le habían dado algo a Puerto Rico y después se lo quitan, los republicanos hablaban mucho se hablaba mucho de corporate welfare. Los demócratas hablaban mucho de corporate welfare. Los republicanos entendían que al eliminar las 936 esas firmas iban a ir para Estados Unidos. Sí, eso no pasó. Y entonces obviamente los estadistas, que Pedro Rosselló era el gobernador y Carlos Romero Barceló, que tenían una gran alianza con Bill Clinton, que eran demócratas todos, pues todos ellos pensaban que esto iba a ayudar a la estadidad y que iban a conseguir la estadidad. No, seguro. Y yo creo que al final acabamos perdiéndolo todo, porque no se consiguió la estadidad. Las firmas que estaban en Puerto Rico se fueron para Singapur, para Irlanda, no se fueron para Estados Unidos, y el corporate welfare continuó dándose de otra forma. No, eso fue así. Y todo el mundo perdió. Y yo recuerdo... Por falta de planificación allá y aquí. Bueno, yo recuerdo claramente discusiones con Tito Colorado, creo que era. Y le decía, mira, Tito, tú quitas las 936. Eso no va a llevar que estas empresas se muden para Estados Unidos. No, se van a ir para otro lado. Y era así, realmente era así, y se fueron. Y era por no entender cómo funcionaba la economía global. Tú sabes, la economía global no se prestaba a ese simplismo de que si tú las quitas en Puerto Rico, se van para Estados Unidos. No, la economía global la puede llevar para Singapur, la puede llevar para Irlanda, la puede llevar para España, para México,
donde tú quieras. Y ese desconocimiento es algo que todavía existe, algo en Estados Unidos, pero que existe mucho en Puerto Rico. Mucho en Puerto Rico. Fíjate, cuando Trump hizo el tema ese de nearshoring, de reshoring, American Industry, que vino la delegación aquella de Casablanca. We fired China and we hired Puerto Rico, era el refrán que dijo que estuvo preso ahora recientemente, Navarro. Uh-huh. Que está preso. Está preso todavía. Sí. Pues we fired China and we hired Puerto Rico. Bueno, aquí nadie pensó, nadie le hizo caso y nadie vio las implicaciones de que esa comisión salió de aquí a Colombia y de Colombia a Santo Domingo con exactamente el mismo mensaje. Y al día de hoy todavía no hay ninguna medida muy proactiva sobre cómo bregar con el tema del nearshoring. Porque todos esos países están tecnológicamente tan adelantados como nosotros. México, Colombia, República Dominicana. No es por tecnología que esas empresas vienen a Puerto Rico y tienen costos mucho más bajos. Y si el nearshoring se hace realidad, van a tener acceso al mercado americano como lo tenemos nosotros. Pero otra vez, falta de planificación. O cuando se ha hecho planificación, ha sido planificación segmentada, muy específica, como la que hacía Teodoro Moscoso en Fomento. ¿Sabes? Queremos tener industria petroquímica, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pum, pum, pum. Y se hacía, pero no era la planificación en cierto sentido en gran medida, de dirigir el futuro del país. Eso dejó de existir hace mucho y nunca se ha recuperado. Ahora, Juaco, ya entrando en el siglo XXI, las primeras décadas del siglo XXI, vemos ahí las consecuencias de la eliminación de las 936, que terminan, como hablamos, en el 2006. Y entonces, ¿cómo va llevando a Puerto Rico a sustituir toda esta parte de la economía mediante deuda pública y más transferencias federales? Ah, sí. ¿Okay? Y entonces, que es una situación bien, bien cómoda para los políticos. Vamos a levantarle dinero a los congresistas para sus campañas, para que ellos nos den más dinero, más beneficios a Puerto Rico. Y como Puerto Rico en realidad es un territorio o colonia, como quieras decirle, de Estados Unidos, no tiene todo, lo que le dan a Puerto Rico no tienen que medirlo con lo que le dan a otros estados, porque el Congreso tiene poderes plenarios y puede darles de 0 o 10 veces lo que le da un estado. Lo puede hacer. Así que eso le da una flexibilidad a poder comprar literalmente a congresistas para más ayuda. Y entonces eso es lo que nos lleva a la quiebra y eso es lo que nos lleva a la Junta Fiscal. Que uno de esos congresistas está ahora siendo juzgado, el senador Bob Meléndez. Bob Meléndez, un gran amigo de Puerto Rico. Un gran amigo de Puerto Rico, que venía aquí a fundraising. Sí. Pero sí, no, si eso era tan claro cuando yo escribí un artículo hace 70 años. No, 70 no, perdón. No, yo no soy tan viejo. Uh-huh. Hace 54 años, que se llamaba Los límites del crecimiento dependiente. Y en ese artículo, que fue el que dio pie a ese reconocimiento, que después allí casi ni lo mencionaron, porque los economistas juran por ese artículo y lo usan todavía, qué sé yo qué. Que obviamente está obsoleto en muchas cosas, pero una de las cosas en que no está obsoleto es que se decía que una vez tú escogías el modelo económico que escogió Puerto Rico, eso iba a tener unas consecuencias como, por ejemplo, la pérdida de autonomía política, la dependencia en fondos federales en el 50 y pico, desigualdad, todo lo que ocurrió. Yo creo que por eso y todo ese evento de hace un mes más o menos
empezó porque querían hacer una mesa redonda para discutir qué pasó después que se escribió esa columna. Y yo encantado, pero lo convirtieron en otra cosa. Y la verdad es esa. O sea, el estilo de desarrollo que tú adoptas es lo que te va a afectar todo lo demás. Y en Puerto Rico se adoptó un estilo de desarrollo dependiendo de inversión externa, de fondos federales externos, de importación de la inversión, etcétera, que lleva a lo que tenemos hoy. Y la Junta jamás se le pasó por la mente pensar en eso. En parte porque ahora era una agencia de la rama ejecutiva. Y pues ahí estamos. Yo recuerdo hace años, yo creo que la presidenta era Norma Burgos. Sí, era cuando Rosselló padre. Y un día la Junta de Planificación sacó una proyección de que la economía estaba creciendo al qué sé yo cuánto %. Y yo me encuentro con ella y le digo, mira, eso no puede ser, no hay manera que eso sea así. Bueno, pero que sí, ok. Yo le pedí a Jorge Freire, que bendito, que en paz descanse, murió hace poco, que validara eso. Bueno, pues lo validó. Por supuesto, tenía sus beneficios. Lo validó, pero era claro que eso no podía ser. Entonces me dice, además nos están atacando políticamente y teníamos que hacer eso. Y yo le dije, bueno, pues, qué pena, ¿no? Pero la realidad es que la Junta entonces se convirtió no en un instrumento de planificación del sistema, ni planificación de la sociedad, ni planificación para transformar la sociedad. Se convirtió básicamente en una agencia más de la rama ejecutiva. Y es una pena. Norma fue muy buena al principio de su gestión. Hizo cosas interesantes, pero todo eso, lo interesante que hizo se volvió atrás. Pero la realidad es esa, que el presidente de la Junta se convirtió como cualquier jefe de agencia, sujeto a las mismas presiones que cualquier jefe de agencia. Y eso lo hemos visto en los últimos 2 o 3 años, cuando, por ejemplo, la Junta saca un estimado preliminar de que la economía creció al 4%, que sé yo qué historia. Y el gobernador hace una conferencia de prensa que esto era histórico, que nunca antes, que sé yo cuánta historia, que sé yo qué. Lo que no dijeron era que eso era un estimado preliminar. Cuando sale el estimado final, el crecimiento fue 0.9, una cosa así. Así que el año siguiente, que fue el 22, hicieron la misma cosa, ¿no? Un show ahí, una conferencia de prensa para decir que la economía había crecido al 3.7%, que era el estimado preliminar. Cuando sacaron el informe final, fue 3.7%. Que no había pasado eso sí que no había pasado nunca antes. O sea, el problema de la planificación en una agencia que actuaba como agencia de la rama ejecutiva era ese, que no tú sabes, que ahora estaba sujeta a las políticas, las prioridades, etcétera, de la rama ejecutiva. Por supuesto, el tema de la planificación autónoma o independiente, pues es complicado. Pero la realidad es que la Junta perdió su independencia en los años 50, 60 y nunca la recuperó. Y ahora mismo, pues, no se sabe ni lo que es. Ahora, ¿tú crees que esta función de planificación es una que es importante en los países? Hombre, por supuesto. O sea, Singapur, Irlanda, tienen una junta de planificación que tiene el poder para poder ir viendo hacia dónde va el país. Mira, yo he comprado como 10 copias de un libro que se llama Strategic Pragmatism, que es sobre el equivalente de la Junta de Planificación en Singapur.
Un libro maravilloso. Lo escribió un profesor de MIT, ya retirado, que se llama Edgar Schein, Schein. Ese libro es maravilloso. Y he comprado 10 copias porque se las he regalado a gente en el gobierno, en la Junta, y que sé yo qué, para ver si aprenden algo. No se lo leyeron. El otro caso que responde a lo que tú me dices es Irlanda. En Irlanda hay una agrupación, que ahora se me olvidó el nombre, el social algo, que reúne gobierno, empresa privada, sindicatos y organizaciones comunitarias y qué sé yo qué, y hacen un plan de 10 años. Y ese plan de 10 años es el que se implementa. Y ese grupo, el Social Partnership, se llama. Pues ese plan es el que se implementa. No te digo que funcione perfectamente, ni que ¿sabes?, siga con la misma, pero existe y tiene mucho que ver con el futuro del país. Lo mismo en Finlandia. En Finlandia también. Esa planificación, eso. Ahora, no la hace una junta de planificación, la hace este compacto entre los distintos intereses, ¿verdad? Gobiernos municipales, organizaciones privadas, etcétera. Y funcionan. En Chile hubo un intento, sabemos que lo que pasó en el 73, y aún el intento de Allende fue fallido por muchas razones, pero sí la planificación del futuro, de qué sociedad es la que queremos, es importante y eso no se ha hecho. En el programa de hoy hemos discutido y hablado sobre la Junta de Planes desde el 1942 hasta ahora y cómo vemos que esta Junta fue importantísima para el desarrollo de Puerto Rico en sus inicios, creada por Roxford Togwell, que era un planificador, y cómo ahora ha desaparecido del escenario de Puerto Rico, y cómo Puerto Rico ha acabado en el peor de todos los mundos, que es teniendo una junta fiscal que en realidad es un agente cobrador. Es el que está determinando cuál es el plan de Puerto Rico del futuro, qué fondos debe tener la Universidad de Puerto Rico, cómo Puerto Rico debe desarrollarse, y ese es el peor escenario para el territorio o colonia de Puerto Rico. Gracias, Guaco. Gracias a ti, Ángel. Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal. Si te gusta este contenido, no olvides suscribirte, activa la campanita, comenta y da like.